La palabra del Señor, hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7, la Biblia dice en la versión 60, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es palabra del Señor, hermanos, que les invito a escuchar con reverencia esta reflexión de hoy. Juan el teólogo recibe una revelación en la isla de Patmos. Es un mensaje para las iglesias de Asia. El primer mensaje es para una iglesia con deficiencias, como todas las iglesias, porque también aquella iglesia estaba compuesta por seres humanos. Y este primer mensaje es para una iglesia medio ciega que ha perdido el rumbo. No sabe esta iglesia, no sabe cómo demostrar su amor a Dios. Éfeso es una iglesia que fue perseguida en forma estratégica por el diablo. El diablo logró seducirla en cierto modo y aniquilarla en su propósito original. De pronto, Éfeso es una iglesia que se ha convertido en una iglesia sin influencia, esa influencia positiva que toda iglesia debe tener en una comunidad. Éfeso ha perdido ya esa esencia. Por eso Dios envía este mensaje. Y aunque siempre hemos dicho que son mensajes a las 7 iglesias, deberíamos verlo más bien como que son 7 mensajes diferentes a una misma iglesia, que es la iglesia de Cristo. El mensaje a Éfeso es claro. Dios le dice: has dejado de adorarme, o dicho de otra manera, ya no me amas. En los días del Nuevo Testamento, Éfeso fue conocida como la feria de la vanidad de Asia y como la luz de Asia. Tenía esa gloria. Allí en Éfeso estaba el templo de Diana, por supuesto con la imagen de Diana llevando un collar adornado con los símbolos del zodiaco, indicando así su relación con la astrología. Eso era lo que la caracterizaba. Allá en Éfeso la magia negra se practicaba por todas partes de la ciudad. Pero el evangelio tuvo tal impacto entre los ocultistas que algunos se convirtieron al Señor, según lo dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 19, versos 18 al 20, y leo: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entre las cosas buenas de Éfeso estaba que tenían paciencia, así lo dice la Biblia. En el mensaje que es para esta iglesia, así lo dice, que era una iglesia que tenía paciencia en cuanto al servicio y al sufrimiento. Era una iglesia disciplinada, ciertamente, que no podía tolerar la maldad. Además, era una iglesia que sabía discernir. Ellos examinaban cuidadosamente a las personas, especialmente a los líderes religiosos de la época, para determinar si eran creyentes genuinos o no. Ese era el escrutinio que ellos hacían. Algunas personas en aquel tiempo se infiltraban en la congregación con malas intenciones, se hacían pasar por profetas y resultaban estafadores. Con justa razón, Jesús había advertido tiempo atrás contra estos falsos profetas, esas personas que se disfrazaban de ovejas, pero que en realidad eran lobos. Jesús lo predijo, Jesús advirtió. Jesús dijo: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Esto está en Mateo capítulo 7, en el verso 15. Son lobos feroces. Y luego dijo Jesús: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Pablo también advirtió, cuando se despidió de ellos allá en Éfeso, se advirtió que sin duda habría lobos rapaces que invadirían el rebaño. Pablo lo dijo en Hechos 20: sé que después de mi salida
Vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como los rapaces, que no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Estaba muy clara la sentencia. Aparte, los judíos seguidores de la ley habían enviado hombres para que enredaran a los cristianos con sus dogmas. Era otra cosa que también tenían que estar discerniendo los hermanos en la iglesia de Éfeso. Al estar en la carretera de Roma y el Oriente, era común que pasaran por allí indigentes profesionales, así considerados. Esas personas abusaban de la caridad de las congregaciones, esa caridad que las congregaciones cristianas suelen hacer, pues estos indigentes profesionales abusaban de esa caridad. Así que los hermanos en la iglesia de Éfeso estaban obligados a discernir para evitar ser burlados. Ponían a prueba todo. Y eso está bien en principio. Juan, en su primera epístola, insiste en que hay que poner a prueba a los espíritus, esos espíritus que pretenden venir de Dios. La Biblia lo dice así. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Así lo dijo el apóstol en su primera carta, en el capítulo 4. El apóstol Pablo también lo dijo a los hermanos de Tesalónica, que pusieran a prueba todas las cosas y se quedaran con lo que es bueno. Y a los corintios les dijo que cuando predica un profeta, los demás profetas deben someter a prueba lo que diga, según 1 Corintios 14, 29. Así que, hermanos, los efesios hacían eso muy bien. Son elogiados por ello, porque sabían discernir, porque escudriñaban muy bien. Y entonces, ¿cuál es el problema de Éfeso? Bueno, al principio, la iglesia de Éfeso era una iglesia unida por el amor. Las controversias, las polémicas y las discusiones no se habían asomado por la iglesia todavía. Pero de pronto algo hicieron mal y todo se echó a perder. Algo pasó. Se había marchitado ahora sí la primera frescura. La iglesia entonces, amados hermanos, no había perdido su primer amor, sino que lo había dejado. Es diferente esta expresión. No era un problema doctrinal el que ellos tenían, sino que era más bien una cuestión del corazón lo que se había manifestado entre ellos. Se había terminado la luna de miel entre ellos y Dios. Así lo determina el pasaje que leímos. Los estudiosos de la Biblia dicen que quizás se ocuparon tanto en descubrir y en expulsar herejes que mataron el amor. Parece que la iglesia prefería la ortodoxia, lo formal, lo correcto, que la espontaneidad, el cariño y la fraternidad. Y bueno, lo cierto es que cuando la iglesia vive cazando errores de los demás, se pierde la fraternidad y se pierde también el amor a Dios. La vida espiritual de los cristianos se había enfriado. Ahora había polémicas al interior de la iglesia y todos sospechaban de todos. Aún así, el enfriamiento en Éfeso era apenas perceptible, porque la iglesia seguía haciendo algo, la iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía siendo una iglesia correcta, pero Dios, que observa todas las cosas, los observó muy bien y les dice: has dejado tu primer amor, o literalmente, has dejado tu amor el primero. No es casualidad que Pablo hable de amor a los efesios, a la iglesia. Si leemos el libro de Efesios, vamos a descubrir por lo menos 20 referencias al amor, porque estaban ya en ese peligro de perder el amor hacia Dios. El problema de Éfeso entonces es que se había apagado el fuego de ese amor. La pasión por Dios se había ido. Y cuando se va la pasión por las cosas de Dios, realmente es trágico. Éfeso estaba pasando por eso y Dios lo detecta. Al principio, en su amor apasionado, habían quemado libros de magia, habían quemado libros de brujería, pero ahora han sido seducidos por la nueva estrategia del diablo.
El diablo sabe que la iglesia tiene poder en su culto. Por eso su estrategia es afectar el culto de la iglesia. Por eso se verá frecuentemente en algunas congregaciones que el predicador se llena de vanidad creyendo que es el mejor predicador, que nadie predica como él. Por eso también en algunas congregaciones los músicos se llenan de orgullo y los cantores perdón, se llenan de soberbia y envidia. Por eso la gente en el culto es indiferente. El amor a Dios desaparece y todo se viene abajo. Es una estrategia de nuestro enemigo. Claro, ahora podría tomar otra cara todo esto que estoy mencionando, pues no estamos haciendo cultos como queremos en los templos. Ahora el descuido pudiera ser otro. Los que hacemos culto podemos estar más preocupados por cuántos likes tenemos en Facebook o cuántas vistas tenemos en YouTube que por predicar la sana palabra, y de esa manera el enemigo gana terreno. O bien, los que nos ven quizá estén con esa falta de amor a Dios, y esa falta de amor a Dios se nota quizá en la poca o en la nula atención al culto, porque al fin de cuentas hay que entender que es nuestro culto. Es el culto a Dios el que nosotros hacemos y habría que ponerle atención, pero posiblemente algunos están descuidando este aspecto. La falta de reverencia, el menosprecio a las alabanzas en vez de unirse en adoración con la iglesia desde sus casas. O quizá alguien pudiera dejar a medias la predicación al fin que se quede el video y lo podemos ver después. No sé, esas cosas pudieran estar pasando, y yo voy más allá. Porque la iglesia de este tiempo pudiera no tener sentido de pertenencia con su congregación e ir en pos de otras ofertas teológicas, descuidando en todas sus formas su propia congregación. Pueden ser muchas cosas. Los que llegaban tarde al servicio o culto allá en el templo siguen llegando tarde al culto virtual o no llegan. En fin, no voy a abundar en esto. Lo lamentable es que con las nuevas formas de hacer culto están apareciendo nuevas formas de descuido del culto. La estrategia del diablo parece estar funcionando y no queremos eso. Nosotros queremos nuestro culto, hacemos nuestro culto para darle la gloria y la honra al Señor porque Él la merece. Y no debemos permitir que alguien nos gane esa atención, que alguien nos quite esa bendición que tenemos de hacer el culto a nuestro Dios. Por eso decimos que su casa es ahora casa de Dios y puerta del cielo. Y eso debe provocar en usted la sensación de la presencia de Dios allí en su vida. Y debe provocar también la necesidad de reverenciarlo donde usted se encuentre. Es el culto a Dios, es nuestro culto al Señor. La mejor forma que una iglesia tiene para adorar a Dios es el culto. En Éfeso, el culto, la adoración a Dios fue tocada por el diablo. La consecuencia fue que Éfeso disminuyó la expresión de su amor por Dios. Sí tenía cultos, por supuesto, pero esos cultos eran carentes de genuina adoración. Le faltaba algo al culto, o le faltaba mucho al culto. Eran perfectos, eran muy bien organizados seguramente, pero algo les faltaba. Les sobraba ortodoxia, les faltaba espontaneidad, no lo sabemos. Lo cierto es que estaban fallando en eso. El profeta Isaías había dicho de parte de Dios a un pueblo descuidado que ya no quería un culto así, carente de expresiones de amor. Ya no lo quería así el Señor. Él lo llegó a decir: no lo soporto, dijo el Señor. Son iniquidad sus cultos. Hermanos, los mejores cultos que Israel ofrecía provocaban repugnancia a Dios, porque no había adoración genuina, porque no había adoración plena, porque no se despojaban de todo lo personal y le daban la gloria al Señor, porque estaban pensando siempre en otras cosas, porque estaban adorando a otros dioses o porque ocupaban su tiempo en X o Y, pero de cualquier manera estaban fallando en la adoración plena al Señor. Esa era la nueva estrategia del diablo y la iglesia de Éfeso había sido seducida. Ese era el terrible mensaje para esta iglesia. La iglesia ha sido tocada en su culto y será aniquilada porque se ve desapego de la iglesia a su Dios, un desapego completo. Ese desapego se veía en la forma que tenían de hacer culto.
Es importante el culto. La pregunta del Señor era, ¿ya no me amas? O más bien lo afirmaba, has dejado de amarme. Ahora, hermanos, ¿cuál es la demanda de Cristo para su iglesia? El Señor tiene dos demandas y una recompensa. Y vamos a ver primero las demandas. La primera demanda que aparece en el pasaje que leímos al inicio es recuerda. Esa es la primera demanda. El pueblo, la iglesia, está obligada a recordar. Yo quiero que note usted que el Señor no les habla a los que no tienen vivencias de iglesia. No. El mensaje es dirigido a los que ya han estado en la iglesia, a los que saben adorar, a los que saborean la presencia de Dios o a los que ya han saboreado la presencia de Dios, a los que ya han disfrutado esos momentos de adoración, pero que han perdido el camino de alguna manera. A ellos les habla el Señor. El recuerdo puede ser muchas veces el primer paso de camino de regreso. Puede ser eso, puedes empezar a regresar cuando recuerdas, porque el primer paso a la conversión es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Por eso el Señor manda a la iglesia a que recuerde, que vaya un poco al pasado y que recuerde dónde empezó su desvío. Fue en el país lejano, según la parábola del hijo pródigo tan conocida, que éste se acordó o recordó de pronto el hogar. Es necesario recordar. Allí donde estaba este joven, según la parábola, allí recordó. Allí donde estaba la iglesia, en ese momento histórico, tenía que recordar para poder dar pasos de regreso. Aquí donde estamos nosotros, usted y yo, tenemos que empezar a valorar nuestro culto, nuestra adoración al Dios eterno y poderoso. Ese es el mensaje. Es la primera demanda de Dios. La segunda demanda es arrepiéntete. Cuando descubrimos que algo se ha echado a perder, podemos tener más de una reacción. Podemos tener el sentimiento de que nada puede volver a ser lo mismo. Así que creemos que tenemos que aceptar lo que consideramos inevitable. A veces podemos pensar, ya lo hicimos, así como diciendo, pues ya qué. Incluso a veces decimos, ya ni modo. O es cuando decimos, ya ni llorar es bueno. Es una manera de reaccionar ante esta demanda. En vez de arrepentirnos, decimos, pues ya ni modo. También puede ser que nos embargue un resentimiento y que le echemos las culpas a la vida, en lugar de enfrentarnos con nosotros mismos buscando el arrepentimiento. Puede ser una reacción. Incluso puede ser que al recordar que perdimos algo delante de Dios, en vez de arrepentirnos, decidamos rendirnos al sabor del pecado y entregarnos por completo a Él. Son reacciones. Pero el Cristo resucitado, nuestro Señor, nuestro Dios eterno y poderoso, dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa y tenemos que sentir dolor por ello. Esa fue la reacción del pródigo. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado. Aún el rey Saúl, tan malvado como era, o al menos así lo hemos visto, muestra su corazón angustiado cuando se da cuenta de su necedad y entonces dice allí en 1 Samuel 26:21, él dice, he actuado neciamente, he cometido un gran error. Hermanos y amigos, sabemos que lo más difícil del arrepentimiento es aceptar nuestra responsabilidad, pero no hay de otra. La iglesia debe aceptar su responsabilidad y volverse a Dios. Es lo que dice la palabra. Cuando la iglesia recuerde y se arrepienta, entonces vendrá la recompensa. La recompensa es que podremos comer del árbol de la vida. Lo dice la palabra en el pasaje de inicio. Del árbol de la vida. Suena simple, pero es la vida eterna. Suena simple, pero es el todo para el cristiano. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y se les cerró completamente el acceso para siempre al árbol de la vida. Pero los judíos creían que cuando viniera el Mesías y amaneciera la nueva era de la iglesia, entonces el árbol de la vida estaría en medio de los hombres, los cuales disfrutarían de él. La idea era que lo que Adán había perdido, lo restauraría el Mesías.
Así que comer del árbol de la vida quiere decir participar de todas las alegrías. Esas alegrías que tendrán los justos que hayan obtenido la victoria en Cristo. Es gozo pleno, es una hermosa recompensa prometida a la iglesia de Éfeso y prometida también a nuestra iglesia, prometida para ti y para mí. Así que vale la pena esforzarnos. Quiero terminar diciendo, número 1, que la iglesia ama a Dios. La iglesia ama a Dios, yo estoy convencido de eso, que la iglesia ama a Dios, lo muestra, pero de pronto puede parecer como que ha dejado de hacerlo. Es ahí donde tenemos que poner cuidado. Es ahí donde tenemos que ser más cautelosos y entonces volver hacia Dios nuestro rostro. Número 2, el culto es la mejor forma que tenemos para expresarle a Dios nuestro amor. Es la forma más usada por nosotros los cristianos. Así que, hermanos, no descuidemos esa forma. Es nuestra manera de adorar al Señor. Dios dice a su amada iglesia, 1, recuerda, tienes que volver al área del desvío. ¿Qué parte de ti se afectó? ¿Lo espiritual? ¿Lo social? ¿Lo emocional? ¿Por qué dejaste de adorar al Señor? ¿Por qué dejaste de darle la gloria y la honra al que la merece? Número 2, arrepiéntete. Esto quiere decir que tienes que volver a la actitud del principio, como eras al principio, con tu devoción a Dios. Es necesario. Tu recompensa será que podrás participar del árbol de la vida, y esto es gozo total, la presencia de Dios en tu vida para siempre. Así que vale la pena adorar a Dios, vale la pena amar a Dios. Recuerda, le amamos porque Él nos amó primero y lo demostró al morir por ti y por mí en aquella cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Él nos ama, debemos amarle también. Es un privilegio para nosotros mostrar ese amor al que nos amó primero. Yo quiero invitarte a darle gracias a Dios por el culto, porque podemos unirnos con otros más, en forma virtual si tú quieres, pero lo hacemos y nos unimos en la adoración a Dios. Y esto nos hace sentir mejor, pero aparte, esto nos permite decirle a Dios que sí le amamos. Oremos.